¿Qué son las barras de Muy Access? bien. Sí, mira, las barras es una terapia alternativa, se le puede llamar, o Ujú. holística, donde tocamos 32 puntos en la cabeza. Nada más tocamos la cabeza. A esos puntos son los que le llamamos barras. ¿Tú lo percibes? Sí, mira, lo que realizo se hace una conexión, se le llama conexión, en donde conectamos la mente, la sabiduría, Ujú. el corazón y la empatía de la persona. Hacemos esa conexión energética y a través de esa conexión yo puedo llegar a sentir lo que está trabajando el paciente. Romo Munguía, laboratorio y estudio fotográfico. Mi Bombón, detalles y más. En Zacatecas, Guadalupe y Aguascalientes, La Túa Pizza. Pollos rostizados El Forastero en Zacatecas y Guadalupe. Las Changueras de Zacatecas, los mejores mariscos estilo Mazatlán. Presentan. Planeta Pepino presenta. Pepinos y pepinas, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Planeta Pepino. Gracias por seguirnos en todas las plataformas Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto en YouTube. Muchísimas gracias. Hoy a mi planeta tengo como invitada a Fátima. Ella es maestra holística, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Fátima? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Oye, pues años buscándote. Ay. Se pudo dar. Se tenía que dar cuando se tenía que dar, ¿verdad? Así es. Hoy vamos a platicar acerca de las barras de Access, esta herramienta terapéutica que está muy de moda y luego se aleja y luego regresa otra vez. No sé si sea una moda o si sea realmente una necesidad que estamos creando los seres humanos para encontrar una paz, una estabilidad emocional, no sé, a ver, hoy vamos a platicar de lo que son las barras Access. Así es que, mi querida Fátima, pues, ¿qué te parece si comenzamos por el principio, no? ¿Qué son las barras de Access? Muy bien. Sí, mira, las barras es una terapia alternativa, se le puede llamar, o holística, donde tocamos 32 puntos en la cabeza. Nada más tocamos la cabeza. A esos puntos son los que le llamamos barras. Y asimismo, cuando estamos tocando esos puntos, a eso le llamamos correr las barras. Ok. A veces llega a haber esa confusión de que, bueno, pues si son barras, ¿no? ¿Qué tipo de barras? ¿Qué es barras? Eso es estar tocando esos puntos, 32 puntos que están en diferentes partes de nuestra cabeza y que cada uno, al hacer esas posiciones con las manos, sacamos a través del tipo de movimiento lo que tocamos paz y calma, felicidad, tristeza, creencias, todos los conceptos que tenemos en nuestra vida. A través de esos movimientos vamos desbloqueando esas emociones, esos pensamientos, creencias que tenemos nosotros y que las podemos ir liberando de a poquito. A ver, ¿cuáles son esos 32 puntos? ¿Solamente se tocan? ¿Solamente se tocan? ¿Con tus manos o con algún aparato? No, fíjate que eso es lo chistoso ya estando en sesión, estando con pacientes. Yo siempre les digo, nada más los toco con las manos, nada más con las yemitas de los dedos, pero como estamos haciendo ese trabajo energético y sobre todo electromagnético, porque estamos trabajando con la cabeza a nivel neuronal, pues cuando los tocamos, las pacientes pueden llegar a sentir un tipo de electricidad o como si se les estuviera dando una especie de choques eléctricos. Como toquecitos. A veces llegan a sentir como algunos toquecitos, pesadez en la cabeza, llega a haber como una especie de, como si fueran calambritos en el cuerpo, en el brazo, en la pierna, ciertos movimientos y pues sobre todo las emociones, empiezan a fluir ahí emociones, recuerdos, a veces si tienen muy bloqueados ciertas partes, muy común de la infancia o de algún evento traumático, ahí empieza también como que a salir esos recuerdos. A ver, como terapeuta holística, tú sientes, percibes, retienes, te transmite el paciente alguna emoción, alguna sensibilidad. ¿Tú lo percibes? Sí, mira, lo que realizo se hace una conexión, se le llama conexión, en donde conectamos la mente, la sabiduría, el corazón y la empatía de la persona.
Hacemos esa conexión energética y a través de esa conexión yo puedo llegar a sentir lo que está trabajando el paciente. Muchas veces lo complementamos. Yo a lo mejor yo puedo sentir dónde está ese como atorón emocional o de alguna situación, algo que pase, yo puedo sentirlo y a lo mejor el paciente lo ve desde otra perspectiva. Entonces a veces ya al hablar, la persona me puede dar desde su perspectiva y yo desde lo que yo sentí. Podemos hacer ahí una combinación de qué es lo que necesita seguir trabajando, qué necesita soltar. Hay todas esas partes que la persona integralmente necesita trabajar. Ahí podemos hacer esa conjunción al yo conectarme con la persona y con lo que la persona está sintiendo. Oye, ¿y tú te quedas con toda esa basura emocional? No, fíjate que es una pregunta muy común, sobre todo en casos de ansiedad. Porque llego a sentir la sensación que siente la persona, ¿no? Pero no, o sea, es una conexión que hacemos durante la sesión. Empiezo a sentir sentimientos, emociones, pensamientos, dolores físicos también llego a sentir. Y después hacemos esa desconexión, en la que yo hago esa desconexión energética, en la que la persona es ella, su energía, y yo lo mío y mi propia energía, y hacemos ese desenlace. Y ahí queda todo eso. O sea, tú tus pedos, yo los míos. Ándale, sí. En resumen, ya al final ya cada quien se queda con lo suyo. Oye, Fátima, ¿en alguna terapia has tenido alguna experiencia pues no tan agradable que te haya costado muchísimo terminarla o realizar esa terapia? Fíjate que no. Bueno, al momento de realizarla no, por lo mismo. Siento que se deja a un lado la persona tal cual, o sea, Fátima con sus vivencias, con sus emociones, sus problemas, todo lo que es ella como que se queda a un lado y es todo el paciente. O sea, es completamente lo que siente el paciente. Estamos sobre él, ¿no? O sea, trabajando con lo que es él. A lo mejor llega a haber un poco de conexión en ciertas situaciones que a lo mejor yo he vivido y que el paciente las está atravesando, está pasando, pues a lo mejor ahí llega a haber como un tipo de conexión. Pero de ahí en más siempre como que la energía apunta al paciente. Oye, Fátima, y por ejemplo, hay comentarios, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado con las barras de Access, que porque son inclusive hasta peligrosas. ¿Qué tan cierto, qué tan mito o realidad es eso? Mira, para mí las barras yo creo que es la terapia más bonita, por así decirlo, más sutil en esta cuestión de trabajar de la parte holística, a lo mejor por llamarlo así. Porque lo que trabajamos ahí en ese momento, hacemos ese desbloqueo y las personas empiezan a notarlo en su día a día. O sea, no es algo como que tú tengas que después buscar actuarlo o hacerlo, sentirlo, tú mismo forzarte como a cambiar de actitudes o de emociones, ¿no? O sea, conforme vas llevando sesiones, progresivamente, automáticamente vas cambiando. Vas cambiando tu forma de pensar, de hablar, de reaccionar. O sea, es algo muy sutil que cuando acuerdas ya volteas y dices, ay, hoy no me enojé. Híjole, hoy no contesté así. A esta persona ya no siento que la traigo aquí atravesada. Sí, o sea, es algo así muy, muy sutil, por eso les digo. Hay riesgo de que se abra algún portal porque se trabajan con energías, ¿no? Sí, mira, sí trabajamos con energías, pero como en las barras lo que trabajamos son todos esos conceptos de nuestra vida, de lo que somos, es muy difícil que podamos llegar a abrir portales como de ese tipo, de que la energía de la persona se mueva para mal, porque siempre estamos trabajando con lo que es la persona. Cuando hacemos estas barras o estamos tocando estos puntos, hacemos unas preguntas. Estas preguntas son para el alma o para el inconsciente del paciente. Estas preguntas tienen qué pensamientos, situaciones, ideas, creencias, personas, momentos, o sea, se hace así un barrido completo que tienes el concepto de la tristeza, por ejemplo. ¿Qué emociones, ideas, creencias, situaciones, personas tienes acerca de lo que es estar en paz y calma?
Entonces solito el alma, el inconsciente, empieza a soltar. Es que desde niño siempre vivió en estrés, por ejemplo. Vivía en un ambiente pues no sano, seguro para una infancia. Entonces desde infante tuvo que aprender a estar siempre en alerta. Entonces, por eso el paciente nunca está en paz y calma, porque necesita estar así. Igualmente con la tristeza, ¿cuál es el concepto que tienes de la tristeza? Es que es por tal situación, es por tal momento. Hay ciertas cositas que ahí traigo. Ok. Entonces eso es lo que vamos resolviendo y es lo que vamos sacando. Por eso es muy difícil que pueda haber como un choque de energías, porque las preguntas y los puntos son relacionados completamente con la persona y con lo que es, con lo que ha sido creada, con las experiencias que se ha formado. Cuando les llamo yo de los puntos, al momento de tocarlos, yo les digo que son como vasitos. Es como si tuviéramos un vasito de cada una de nuestras creencias o de nuestras emociones. Y a lo largo de nuestra vida, pues los vamos llenando con nuestras experiencias, con todo lo que vivimos. Y vamos diciendo, entonces esto significa ser feliz, esto significa estar en paz, esto significa estar saludable también. Entonces, llega un momento que llenamos el vaso a tope y que ya no, ni podemos sacar esa agua, ni podemos llenarla con algo nuevo. Entonces barras, eso es lo que hace, ayudarlos a limpiar esos vasitos para que saquemos todo lo que ya no es necesario, todo lo que no es complementario para nuestra vida, lo que ya no nos está funcionando, y que el paciente tenga la capacidad de volver a llenar ese vasito con experiencias nuevas, con creencias o formas de ver la vida distintas. Oye, por ejemplo, hay muchas personas que creen que con una terapia de barras puede desbloquear su mente para empezar a ganar dinero. Uh-huh. Sí, mira, yo creo que eso es lo que ha hecho que las barras de repente regresen de moda. Como el solo centrarte en las cosas materiales, por ejemplo, o en el dinero. En decir, no, es que si hago barras ya voy a tener mucho trabajo, voy a tener mucho dinero, todo lo que yo necesite materialmente va a llegar a mí. Y sí, es parte también de las barras. Obviamente también te abre esos caminos y esas aperturas, esas posibilidades de que no te estés cerrando igual a ciertas creencias, de que no puedes tener lo que necesitas o lo que quieres. Pero hay más allá, porque muchas veces esa carencia viene incluso de algo emocional también, de no sentirte merecedor incluso, o de que a lo mejor desde infancia te dijeron que tú no merecías. Entonces, desde ahí, o sea, hay algo más profundo a veces incluso en lo monetario, que no nos damos cuenta o que lo hacemos a un lado y no queremos trabajarlo por voltear a ver nada más lo material, y tiene mucho que ver, está muy relacionado también. Qué interesante. Oye, ¿cuáles son los 32 puntos que trabajan en las barras? ¿Cuáles son? ¿Dónde están en nuestra cabeza? Mira, están prácticamente en casi toda la nuca. Comenzamos en la parte baja, casi en el cuello, y de ahí empezamos a recorrernos. La mayoría están alrededor de la oreja, toda esta parte, en la frente y en la sien. Casi todas esas partes, y la conexión de barra se hace aquí en la coronilla. Casi prácticamente es donde tocamos, y lo que hacemos es que se hacen pares. Si yo toco de un lado, toco de la misma manera del otro. Y esto es para equilibrar los dos hemisferios y también para estar estimulando de las dos partes. Incluso ahí también en barra se puede ver, es necesario a lo mejor tocar más un lado que del otro, porque ahí es donde está el desequilibrio. A lo mejor hay más desequilibrio izquierdo o derecho. El izquierdo es femenino y el derecho es masculino. ¿Hay puntos más importantes que otros, o todos tienen la misma importancia? Todos tienen la misma importancia hasta saber qué es lo que está trabajando el paciente. Por ejemplo, para una primera sesión, sí es importante enfocarse bien en todos los puntos para saber dónde está atorado el paciente, en qué barra está atorado. Ya después se le toma más importancia a lo que está trabajando, pero siempre hay que hacer como
como ese escaneo, porque es muy curioso. He tenido pacientes que hacía a plática. Acabo de terminar con mi pareja o me estoy divorciando y no dejo de llorar, estoy muy triste, ya he probado esto y otro, pero pues lo emocional todavía está. Ujú. Entonces a una simple plática, pues yo puedo decir, vamos a trabajar tristeza, porque está triste, no es un duelo. Vamos a trabajar la tristeza. Pero cuando estamos haciendo barras, la persona tiene, digamos que atorado la situación de la separación en el control, porque para la persona ella ya tenía su vida idealizada. Entonces ese dolor, más que el de la separación, es el de, es que esto no debió de haber pasado. Yo ya tenía toda mi vida hecha y se me esfumó. Entonces, todo eso es el control diciendo, ¿por qué me pasó? O sea, yo ya tenía mi plan, Uh-huh. ese era mi proyecto y de repente, ¡pum!, Ajá. se viene abajo, se derrumba todo Uh-huh. y me pierdo. Ajá, y me pierdo. Pero ¿qué hace realmente el cuerpo, las emociones? Pues llorar. O sea, lloramos nada más, nos sentimos tristes, decaídos, entonces lo más común es decir, pues es que está triste porque acaba de tronar. De tronar, de separarse, está triste. Pero ya a nivel inconsciente, cuando empezamos a trabajar en barras, ni siquiera es la tristeza, o sea, es el control de que Órale. todo no está pasando pues como yo ya tenía planeado. ¿Cuántas terapias son necesarias de barras para estabilizar tus emociones? Depende mucho igual el proceso que esté pasando el paciente, pero yo siempre los animo a que mínimo se realicen unas 4 sesiones, ya sea cada 8 días o cada 15 días, para que puedan notar un cambio, sobre todo emocional. Siempre desde la primera sesión van a notar un cambio, sobre todo en la tranquilidad, en dormir mejor, en ya no estar tan molestos o tan estresados, tan ansiosos. Eso sí se va a notar desde la primera sesión. ¿Cuánto dura una sesión? De 45 minutos a 1 hora más o menos. Ok. Y tú como terapeuta, ¿cuántas sesiones puedes dar al día? Depende más o menos los pacientes, más o menos sus situaciones, lo que traigan, pero energéticamente se pueden realizar de 3 a 5 nada más. No más. Uh-huh. Por lo mismo, Por lo que mismo. es muy Uh-huh. agotador, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, tuve la oportunidad de estar en el DIF, ahí con las abuelitas. Ajá. Y fueron varias que trabajé, pero tenía que darles sesiones de 15 a 20 minutos nada más, para poder darles como esa estabilidad, poder trabajar con ellas, darles esa tranquilidad, pero poder trabajar de buena manera con ellas. Una barra de Access en un adulto mayor, ¿cuánto es recomendable en terapias? ¿Cuántas? Igual, dependiendo de lo que necesite. En adultos mayores yo siempre se los recomiendo porque un adulto mayor ya va a ser difícil, por ejemplo, que quiera ir a una terapia psicológica o que quiera hablar de sus emociones. Uh-huh. Incluso, en paréntesis, esta terapia es muy buena para ese tipo de personas, que les cuesta mucho a lo mejor ir con un psicólogo y platicar toda su vida. Eso es lo que ayuda mucho. Entonces, para ellos que están ya en esa situación, que son más cerrados, que no les gusta estar como expresando mucho sus emociones, uh-huh. Es muy buena porque van, se sienten relajados. Lo que hace barras es que estando ahí todos los pacientes se duermen. Cuando yo estoy realizándoles la sesión, todos se duermen. Entonces, es como un apapacho, es como algo relajante para ellos y al mismo tiempo estamos trabajando con sus emociones, con sus creencias y los ayuda a estar más tranquilos. También físicamente hay cambios notorios. Por ejemplo, en adultos mayores he tenido pacientes que tienen dolores de cadera, que les cuesta mucho caminar, estar parados mucho tiempo y con las sesiones de barras ha mejorado su movilidad. Oye, y por ejemplo, el común de las terapias en adultos mayores, Fátima, ¿cuál sería?
el principal, la principal emoción de los adultos mayores? ¿La tristeza? ¿El dolor? Sí, ya son muchas cosas que van cargando ya de muchos años. Sí, cuando trabajo con adultos mayores son situaciones ya de muchos años, que cuando comparto con ellos, ya cuando hablo después de las sesiones, terminamos hablando de situaciones que pasaron hace mucho. Sí, por ejemplo, en mujeres pues, que perdieron a su marido más jóvenes, que perdieron hijos, o que están cargando con la familia todavía, que todavía están al pendiente de hijos, de nietos. Eso es lo que más trabajamos, sobre todo. Órale. ¿Podemos conocer los 32 puntos? Sí. O sea, que nos digas por nombre cuál serían, ¿no? O sea, ubicados más o menos para darnos una idea, ¿no? Iniciando aquí, que a la nuca, al pie del cuello más o menos. ¿Cuáles serían? ¿Tienen un nombre, en un orden o...? No, o sea, sí, tal cual un orden de que a fuerzas tienes que seguirlos, no. Se comienza, si vamos de abajo hacia arriba, en la parte de la nuca, esta es la parte del control. Aquí es donde trabajamos todo el control. O sea, ¿cuántos puntos son de control? Uno nada más. Uno que solo. Es este. O sea, hay un punto del control. Que es el punto de control. Aquí es donde lo tocamos y lo empezamos a trabajar. Como te comentaba anteriormente, cuáles son todas las situaciones, vivencias, experiencias, emociones que tienes almacenados acerca del control. Órale. Entonces ahí es donde el inconsciente, la energía empieza a trabajar y empieza a dar esas emociones o situaciones y a veces es donde se presenta esa expresión en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso del control, si ya se le manifiesta en el cuerpo, a lo mejor empiezo a sentir que la persona ya aprieta la mandíbula. Pues sí, que no sé. Ajá. O ellos solitos empiezan así como que a hacer en puño las manos. Con ansiedad, ¿no? Ajá. Después pasamos a las creencias. Las creencias están aquí en la parte de atrás de la oreja, en el huesito. Ahí es donde están las creencias. Okay. Y hacemos lo mismo, hacemos esa pregunta. ¿Cuáles son todas esas creencias que tienes almacenadas? Y las empezamos a trabajar. Me supongo que esas vienen relacionadas en su gran mayoría por la religiosa, ¿no? Sí, entre religiosa y familiar. Sí. Esas son las que se llegan a trabajar. Creencias familiares de debes de seguir ciertos pasos, ciertos caminos, y la persona ahí está atorada porque su vida o en lo que es bueno está en otro lado, no lo está realizando por seguir lo que la familia dicta, lo que la creencia dicta. Porque tienes que ser como tu papá, licenciado, abogado, doctor, y nada, que quería ser deportista, ¿no? Sí, ahí es donde están relacionadas ese tipo, en ese punto las creencias, ahí es donde se ven. Y las religiosas, ¿no? Del temor al ser supremo o X, ¿no? Ajá, sí, todo ese tipo de creencias ahí es donde están almacenadas. Después nos pasamos a toda esta área, como arribita de la oreja, ahí están varios puntos. Ahí está el de la abundancia, el del dinero, paz y calma, gratitud. Ahí también están esos puntos. Los vamos tocando en diferentes posiciones. Y vamos haciendo igual esas mismas preguntas. Con cada persona se puede hacer una pregunta distinta. Si ya llevo varias sesiones con la persona. Okay. Por ejemplo, si ya sabemos que tiene algún problema con la gratitud, porque no se siente merecedor, entonces ya nos podemos hacer una pregunta más directa a decirle qué fue lo que te ha provocado el no sentir la gratitud. Okay. Entonces ya, por eso es importante como llevar un poquito más de sesiones de la primera, porque así yo ya conozco al paciente, él también ya sabe más o menos dónde están los flacos, cuáles son los puntos importantes, y así podemos hacer preguntas más específicas. ¿Ese punto de la gratitud es la que tiene relación con el dinero? Sí. ¿Podría? Lo que es el de la gratitud, el del merecimiento, abundancia y dinero
son los que están muy relacionados. Hay un punto específico de dinero. Sí, hay un punto específico del dinero. ¿Ese dónde está? También están acá en esta ¿Acá? parte. Ajá. Luego sí, lo voy a todos buscarlo, esos están. que suene, que suene. Sí, aquí están, todos esos están aquí en esta parte de arriba de la oreja. Ok, entonces llegas a cada punto y desarrollas una serie de cuestionamientos, Ujú. ¿sí? Sí. Y es así como el paciente va empezando a abrir, Ujú. ¿ok? Bueno, ahorita ya llevamos que como 10 puntos, ¿no? Un poquito más. Sí, se dicen 32 porque se hace par y par. Ah, es por 2. Ujú. Sí, Ok. es por 2 porque es par y par. Ok. En total tocamos 32, pero todos los que están de este lado, gratitud, dinero, abundancia, todos son los mismos que se tocan de este lado. Ok. Entonces ahí es donde se van haciendo los pares y se van haciendo 32. ¿Cuáles faltan? Aquí en esta parte de la 100 está la comunicación y todo lo relacionado con traumas. Ah, ok. Ajá, traumas, o también se le llaman eventos que te dejan congelados, porque los congelamos en un tiempo, en un momento, y ya no volvemos ahí, a esos lugares. Es como un bloqueo. Ujú. Sí, aquí en la parte de las 100 es donde se trabajan y donde se trabaja la comunicación. En toda la parte de la frente hay 2 puntos donde ahí trabajamos la tristeza, el desgane, el desgaste del cuerpo. También ahí es el amor propio. Los trabajamos en esta parte de la frente. Y en la parte de la coronilla trabajamos en el cuerpo físico. Ok, en general. En general el cuerpo. Ahí puedo también sanar algunas cosas, algunos malestares. Ujú. Te comento igual, al principio es preguntarle en el caso del cuerpo físico, ¿qué es lo que te está deteriorando? ¿Qué está deteriorando órganos, células, huesos, todas las partes del cuerpo? Y ya después, o si la persona ya trae algún padecimiento, pues ya nos vamos en directo a preguntarle cuál es la causa. Afortunadamente sí he tenido muchos pacientes del lado físico que han tenido mejoras, personas con parálisis facial. En la sesión empiezan a sentir como electricidad en esas partes que tienen inmovilizadas y a lo largo de muchas sesiones empiezan a sentir de nuevo el movimiento. He tenido personas con esclerosis múltiple que ya les costaba caminar o levantar los brazos y a través de barras empiezan de nuevo con la movilidad. También es muy bueno para personas con epilepsia. Barras les ayuda a que esos momentos sean más tranquilos, que no sean tan fuertes o tan agresivos para el cuerpo, que se quedan ya como en un momento de silencio y ya nada más lo que hacen es como mecerse. Y es como más tranquilo y es pues mucho mejor para ellos que no sea algo tan agresivo en el momento que les dan los ataques. Qué interesante. En teoría son los 32 puntos de barras que se trabajan en cada terapia. ¿Cómo inicia Fátima en el mundo holístico? ¿Cómo inicia Fátima a conocer, a aprender, a aplicar de manera correcta? Porque tengo entendido que si lo aplicas de manera incorrecta también es malo, ¿no? La aplicación incorrecta de una barra Access. Mira, yo creo que, bueno, en específico de barras, lo incorrecto que puede pasar nada más es que la persona nada más se sienta tranquila. O sea, que no entren más a profundo a qué más hay, ¿no? O sea, qué emociones, qué creencias, qué físicamente está provocando. Nada más se quedan como que lo de, pues me quedé dormido, me relajé, estuvo muy a gusto. O sea, fui a echarme una jetita y a la terapia y ya. Sí. Eso no. Ajá. Eso es como que podremos llamarle una terapia de barras un poquito mal aplicada. O también he tenido personas que han ido con otros terapeutas y les digo, bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿Qué te dijo esto y lo otro? Y nada más me comentan, pues nada, me hizo las barras y ya. Y o sea, pues me hizo piojito y ya. Y ya. Pues está bien, pero bueno, yo considero importante una retroalimentación a la persona.
sigue trabajando en esto, sigue trabajando en lo otro. Andas flaqueando en estas partes, busca a lo mejor también otras maneras, incluso con la terapia psicológica. Y en ese caso también la terapia psicológica combinada con barras es muy buena, porque allá van y descubren también dónde están esas partes que hay que trabajar y aquí venimos y aquí las sacamos. Psicología y holismo no están peleados. Depende a quién le preguntes. Voy a invitar a un psicólogo a ver qué me dice. Sí, depende de a quién le preguntes. Fíjate que es más común pasar del holístico a un trabajo psicológico que una persona que comience de un trabajo psicológico a que quiera pasar a un trabajo holístico. ¿Ah, sí? Ujú. Sí, es más fácil. Pero bueno, regresando a la pregunta de cómo inicié, cómo comenzó. Yo opté por buscar, por aprender, por crecer del lado holístico a través de mi experiencia. Cuando estaba chica, tenía como 12, 13 años más o menos, me detectaron artritis reumatoide juvenil. Fui con varios médicos, me hicieron varios análisis, entre el pasar que es lupus, es artritis, es cáncer, o sea, muchos. Me aplicaron muchos medicamentos que pues para mi edad fueron muy agresivos y muy fuertes. Fue en esa situación de mi familia decir, ¿qué hacemos? Porque yo sí me di a la tarea como que de investigar, decir, bueno, pues qué es la artritis y ver que, pues que al final terminabas en una cama, o sea, ya no había más. Yo dije, no, pues ya déjenme, o sea, voy a llegar ahí, ya no le batallo. Entonces, pues mi familia fue de, no, o sea, no, eso no va a pasar. Claro. Y empezaron a buscar otras alternativas y ahí es donde yo comienzo con la medicina natural. O sea, temazcal, plantas, toda esa parte natural. Medicinas ancestrales. Todo eso fue lo que me hizo a mí prácticamente regresar a la vida. Actualmente, si me hago unos análisis de sangre, no salgo positiva con artritis y pues obviamente tengo muchísimos años que no tomo medicamentos relacionados a los dolores, inflamaciones, a dolores articulares. Nada de eso y sé lo que se siente, porque pues tengo pacientes de artritis y sé por lo que pasan, sé por los dolores físicos que atraviesan. Y ya una vez que yo estuve en ese lado, que estuve trabajándome, pues también quise abrir esta puerta para otras personas, porque muchas veces las medicinas ancestrales, el temazcal, un trabajo con plantas, un trabajo herbolario, está limitado para un cierto sector de personas. Hay algunas personas que ya no pueden realizarlo. O en el caso de un adulto mayor, pues que va a ser difícil que quiera acercarse a hacerlo, a practicarlo. Entonces, las barras y el trabajo holístico, el trabajo energético, es una manera muy bonita y muy fácil de empezar un trabajo emocional, un trabajo espiritual. Es como una puertita que se abre y que te puede ayudar a empezar a sanar, a encontrarte y que pues puede ser la piedrita, el pinino para que la persona pueda abrirse a más caminos, como esa parte. Lo holístico te puede abrir lo psicológico, te puede abrir a un temazcal, te puede abrir a una medicina ancestral, a muchas prácticas. A raíz de eso, ¿después de cuántos años que tuviste esta experiencia infortunada, ¿no? De tu enfermedad, conoces esta alternativa de medicina, conoces esta alternativa de terapia? ¿Después de cuántos años de que empezaste a trabajar con ello, encontraste tu recuperación? Empecé, bueno, me hicieron el diagnóstico a los 12, entre 12 y 13 años, y fue un trabajo constante, o sea, de diario.
y yo creo que a los 15, 16 años fue cuando ahí, o sea, el dirigirlo a una sanación física, ahí fue donde terminó y ya comenzó una emocional, que es lo que yo también le comento mucho a mis pacientes. Cuando vienen con una situación física, sí, lo importante en el momento es trabajar lo físico, porque está deteriorando el cuerpo, porque está produciendo dolor, por un sinfín de cosas, ¿no? Depende de la enfermedad lo que está provocando. Pero es muy importante también trabajar lo emocional, porque la mayoría o el 90% de los padecimientos físicos son creados por algo emocional. O sea, es algo que llegó a su tope y que el cuerpo lo comienza a ya manifestar. Entonces es muy importante también trabajarlo desde la raíz, que es lo emocional, para decir, ¿por qué llegué aquí? O sea, ¿por qué mi cuerpo llegó a este punto? Porque mi cuerpo me detuvo a voltearlo a ver y a voltear a ver este padecimiento. Y muchas veces nos centramos nada más en lo médico, en la medicina alópata, para sacar la enfermedad, para sacar el dolor, y por eso siempre vuelve, porque eso no es lo que lo va a matar, o lo que lo va a quitar, lo que lo va a aliviar va a ser lo emocional. De nada me sirve estar tomándome el omeprazol a cada rato para la gastritis, para ya no sentir el ardor, si sigo enojándome y enojándome, si sigo tratando de controlar a las personas, si sigo buscando que todo salga a mi manera, de nada me va a servir el omeprazol si yo sigo en ese estado. De nada me va a servir el ansiolítico si no volteo a ver qué es lo que me está causando ansiedad, qué es lo que no me deja respirar en el caso de cuando llega ese ataque, qué es lo que no me deja respirar, a dónde no estoy volteando a ver, por qué no estoy en el presente. La ansiedad está muy relacionado con el futuro, con pensamientos hacia adelante. Ujú. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a sentar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo esto? La depresión está relacionada con el pasado, estar siempre en el pasado. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera hablado de esta manera, cuando estaba en tal momento era feliz. Entonces el estar siempre para atrás es lo que nos genera la depresión. Y las barras te ayudan a Ujú. liberar. Ajá, a liberar todas esas emociones. ¿Tú cuándo sientes, Fátima, cuándo sientes y con qué sientes que terapia fue la que te salvó la vida? Híjole, siento que hay dos. De manera física, el temazcal. El temazcal fue el que de manera física ayudó a reconstruir mi cuerpo, mis huesos, a no sentir esos dolores. Y de manera emocional, fue una planta ancestral, fue la ayahuasca. Esa fue la que hizo el término. El temazcal limpió el cuerpo, sanó el cuerpo, llenó de calor todas esas partes que necesitaban el calor. Y la ayahuasca me enseñó dónde estaba el problema, dónde era lo que necesitaba trabajar. Porque en este caso, igual hablándolo de esa manera, la artritis es un no me quiero mover. Ya no quiero moverme. Entonces, pues estamos hablando que tenía 12 años. Entonces estamos hablando de un trauma infantil, que ahí es lo que se necesitaba sacar, se necesitaba sanar y empezar ese proceso de sanación emocional, de sanar esa infancia, esa niña. ¿Y las barras en qué momento entran a tu vida? Las barras entran ya cuando estoy del lado ya de apoyo, en el lado cuando ya empiezo a informarme, a trabajar para poder ayudar a las demás personas, cuando empiezo a estudiar y abro esa puerta. Por lo mismo, yo estaba más centrada en temazcales, en medicinas ancestrales, y era el decirle a muchas personas que no podían entrar a un temazcal, o que una mujer mientras estaba embarazada, pues que no podía hacer un trabajo emocional, cuando a veces es donde lo necesitan más.
Igual personas con epilepsia, en el temazcal incluso personas con hipertensión que esté no controlada y pues adultos mayores igual, o sea, son personas que sienten también esa necesidad, pero tienen ciertas limitaciones para poder estar en esos lugares. Y ahí es donde busqué. Anteriormente sí me habían realizado sesiones de barras y ya pues con ver los beneficios que tenían y al estudiarlo y al darme cuenta que tenía ese beneficio para ellos, es donde hice ese interés por abrir esa puerta para todas esas personas. Tanto que incluso les da miedo el temazcal o alguna medicina o que tienen alguna limitación por la cual no pueda. Está esta ventana holística que es para todos, es para niños, es para adultos mayores, es para embarazadas, es para personas que toman ansiolíticos depresivos o que no lo toman o que no quieren llegar a tomarlo, con problemas físicos de cualquier tipo. O sea, esta terapia es para todo el mundo. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué interesante y sobre todo tu testimonio, ¿no? Donde ahora lo cuentas en base a tu propia experiencia. Ujú. En base Sí. a tu propia experiencia es que decidiste aprender para compartir, Ujú. ¿no? Así es. Y llevar ese, ese alivio, Ujú. ¿no? A muchas personas. Qué padre, Fátima, qué padre. ¿Qué te gusta más ahora? ¿Las barras, el temazcal o la ayahuasca? Fíjate que a mí lo que me encanta es estar con las personas. O sea, el poder compartir y poderles ayudar. Eh, en este lado de las barras o del lado holístico, pues es más personal, porque en ese otro lado pues trabajamos de manera grupal. En la parte holística trabajo más con ellos individualmente y pues ahí se van creando conexiones bonitas también. Pero en general yo creo que el poder apoyar, poderlos ayudar y sobre todo ver la mejoría de las personas. ¿Alguien en algún momento te ha dicho, no, Fátima, no sirve, ese es puro cuento? Fíjate que antes con barras eso sí he estado muy padre, antes de la sesión, como que, ay, pues bueno, a ver, házmelo, ¿no? Pero al crear esa conexión, de hecho yo siempre les digo, no me platiques de nada porque vienes, que sientes nada, o sea, para que tú también veas, ¿no? Que no nada más te estoy repitiendo lo que tú a lo Me mejor ya dices. sabes que tienes, ajá. Y entonces ya cuando termina las sesiones donde se quedan así como de, "Ah, no, pues sí, cierto", porque hasta una persona así que no creía en las sesiones, dije, ándale, te hago una porque se ve que si la necesitas, ven, ah, bueno. Y hasta estaba, ya le digo la sesión y todo, le dije, ¿te duele una muela? Traes la muela y no has ido al dentista. Y se queda así de, o sea, hasta el dolor de muela, sí, o sea, es que te duele una muela y ya traes rato ¿Cómo sabes eso tú? con la conexión que se hace con el paciente. Ahí es donde lo que el paciente necesite trabajar en él o liberar es lo que se muestra. ¿Y llegas tú a sentir ese dolor? Sí, sí, de hecho por eso te comento que se queda muy a un lado la persona, lo que yo soy. Mis pensamientos, lo que yo pueda llegar a sentir físicamente, se queda hecho a un lado. Porque pues en esta práctica, en el estar aprendiendo, las primeras veces que llegué a practicarlo, más esas sensaciones físicas, yo decía, ah, soy yo. O sea, soy yo la que le duele la muela, soy yo la que, ay, como que le duele la espalda, soy yo la que le duele la cabeza. Pero y al ya terminar la sesión y platicar con la persona, era el dolor de ellos, o sea, no era un dolor mío. Y que obviamente cuando se termina la sesión, a mí me deja De de doler. doler. Ujú. A ver, ¿eso tiene que ver con cuestión mística o no? Pues muy probablemente sí. Mira, no sé, yo siempre les digo eso a mis pacientes o a los que me preguntan. Yo no sé si eso es en general. O sea, si todos los facilitadores de barras lo sienten. O sea, es algo así
que yo realmente yo no les podría asegurar que en cualquier lado. Vaya a ser lo mismo. Sí, pero o sea, de mi caso, por mí sí es así. ¿Crees que esta herramienta la tenías destinada? Sí. Y por eso es esa conexión y por eso, no sé, vamos a hablar románticamente y comercialmente, ¿no? Si tú vas con alguien que practica la brujería, que desde que te va a entrar dice, usted es el pepino y usted está pelón y resulta que está de espaldas y no te ha visto y es la primera vez que vas, ¿no? Y dices, pues, ponte al espejo, ¿no? Pues, no sé, llámale magia, llámale brujería, llámale, no sé. Yo le llamaría misticismo, energía, no sé, magia. ¿Crees que ese don lo tenías tú de nacimiento? No te puedo asegurar sí de nacimiento, pero sí que fue algo que mi propio trabajo emocional, espiritual, me llevó a eso. ¿Qué despertó en tu proceso? En mi proceso, porque ya cuando comencé a yo estar de lado apoyando a personas, había yo escuchado de las barras, pero no sabía qué eran o que nada más se tocaba la cabeza. Y yo llegaba apoyando a personas tocándoles la cabeza. Y yo hacía así como que agarraba y les tocaba la cabeza. Y hasta que una persona se acercó y me dijo, es que les estás haciendo barras. Dije, o sea, existe una terapia enfocada nada más a eso. Sí, es que el tocar la cabeza nada más de las personas es una terapia, se llama barras y ahí es donde busco tal cual la terapia. Y así como eso, muchas de las terapias holísticas que realizo es igual. Yo me baso en algo que está creado o constituido de que esta es una terapia holística y se realiza de esta manera. Pero pues ya estando con el paciente, o sea, pueden cambiar muchas cosas o se pueden hacer hasta como combinaciones también de ciertas formas de llevar terapias holísticas para lo que el paciente necesite. O sea, al final de cuentas es como el llamado de la energía de la persona. Yo siempre les digo, o sea, llegas por algo. O sea, aunque sea por curiosidad, pero llegaste por algo. Sí, o sea, llegas por algo con esa persona porque lo que tenga esa persona, tanto de habilidades como de conocimiento o como magia, misticismo, es lo que necesitas. Entonces, por eso llegas también con esa persona. ¿Qué otras herramientas holísticas dominas? Hago una combinación. Realizo barras de access, alineación de chakras, sanaciones de útero. También tengo trabajo directo con todo lo tema emocional y del útero, toda la energía femenina. Y también hago combinación para trabajar con el cuerpo, con la auriculoterapia y con la desintoxicación iónica. Okay. Esas dos son enfocadas nada más al cuerpo, pero hacen una buena combinación cuando trabajamos también con la parte energética. ¿Trabajas más con femeninas o con masculinos o...? Sí, con mujeres. Siempre a lo largo del tiempo que llevo trabajando, que ya son 8 años, siempre se ven más mujeres. Siempre. Siempre. ¿Pero es por tu elección o es porque llegan a ti mujeres? Sí, es muy común que la mujer sea la primera que busque... ser atendida por una mujer. Por una mujer y encontrar sus emociones. Ajá. Es más difícil que un hombre dé ese paso como a trabajar en él, trabajar emocionalmente. ¿Pero has atendido a hombres? Sí, pero sí hay, claro que hay. Sí hay, sí sale todo. Sí hay, pero sí a nivel en número es más común que una mujer busque el trabajarse. ¿Cuándo es tiempo de pensar en una terapia alternativa como una terapia holística? Por ejemplo, en 2 casos,
si traen ya un problema de ansiedad o de depresión fuerte y no quieren llegar al punto de tomar medicamento, o si ya están tomando medicamento y ya no quieren estar dependiendo de él. En cualquiera de esas dos es muy bueno tomar una sesión. Igualmente, cuando ya hay una emoción que ya no te está dejando incluso ser funcional, porque es muy normal que vivamos con cierta carga, ¿no?, en la espalda. Y vivimos así y hasta cierta manera nos es fácil vivir con ello, pero ya llega un punto en el que ya no es sostenible. Entonces esa es una manera. Y la otra, si de verdad sientes que necesitas ese trabajo emocional y espiritual y no te gusta a lo mejor hablar, que es en el caso como de ir con un psicólogo, no tienes como esas ganas de llegar y platicar y estar nada más como que con pura palabra, esta es una buena manera. Y otra también es cuando hay un momento en el trabajo psicológico en el que ya no sabemos qué más, como que para dónde darle. Y yo se los he comentado y mis pacientes también me lo han dicho. Se lleva a veces un proceso psicológico en los que dices, bueno, pues es que yo ya te platiqué todo lo que yo ya sé o todo lo que tengo, pero pues esto se sigue repitiendo o me sigo sintiendo mal. Y ahí es donde pueden entrar las barras, porque hay muchas cosas inconscientes que traemos y que con las barras también le pueden dar un norte a la persona de dónde están esos bloqueos y que la persona ni siquiera ni se acordaba o no tenía conciencia, porque muchas veces llegan a ser desde el vientre. O sea, cosas. Tener una terapia de barras como un chequeo médico es bueno. Sí, incluso para tranquilizarse, sobre todo tener un mejor sueño, estar más tranquilos. Hay personas que a lo mejor viven un ritmo de trabajo muy estresante o muy cansado y hacen de tener barras una vez al mes y medio, como para hacer esa descarga, para sentirse más tranquilos, poder tener un buen descanso y pues continuar con sus actividades. Definitivamente no es peligroso tener una terapia de barras a ninguna edad. No, a ninguna edad. Con los niños, obviamente no se trabajan algunos puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la sexualidad. Con los niños no se les trabaja porque es un punto que es una creencia que apenas se está formando. Entonces, ese y otros puntos. El dinero, por ejemplo. Ajá, el dinero, o sea, ese y otros puntos son a los que los niños no se les trabaja. Se concentran más en otros y aparte las sesiones de barras con los niños son más rápidas. Se hacen de 20 minutos, media hora lo mucho en caso de que el niño traiga algún proceso de un trauma o algo parecido, pero son 20 minutos para los niños. En el caso de una terapia con un niño, el adulto, el padre, el tutor, el responsable, ¿está con él? Sí, está con él y sobre todo como trabajamos energía, es muy importante que haya una energía, sobre todo que sea la madre que esté de acuerdo, como para que dé esa apertura a acceder a la energía del niño. Uh-huh. Ok, eso es importante. Es lo que está presente y en este caso, como es un niño, se trabaja parecido como una terapia psicológica. Todo lo que yo trabajé con el niño, pues no se le comenta al niño. Yo lo comento con el papá, la mamá o el tutor para que vean dónde necesitan el apoyo. Dónde darle el apoyo al niño, a la niña. ¿Y en pareja hay alguna terapia de barras o es meramente individual? Es meramente individual. Obviamente sí, con barras podemos trabajar situaciones de pareja, más o menos ahí donde estén ahí los atorones. Pero todo lo que es de pareja es un reflejo de infancia o de mamá y de papá. Siempre, siempre. En el caso femenino, todo lo que le estemos pidiendo o no le estemos pidiendo a la pareja es una ausencia o una sobreprotección de padre.
O sea, siempre, siempre. Y de igual manera, todo lo que un hombre tenga con la esposa está muy relacionado con sus faltas con mamá. Afectivas. Oye, y en la parte, ahorita comentaste algo de la parte sexual. En esa parte, ¿qué es lo más frecuente que se trabaja en barras? La forma en la que vemos esa parte, o sea, todo lo que engloba sexualidad, o sea, tanto el intercambio como nuestro cuerpo, todo lo que engloba tal cual la sexualidad es lo que se ve en ese punto. Entonces ahí también podemos trabajar, por ejemplo, en el caso de una persona que le gusta estar recurrentemente con varias personas, hasta el por qué. O sea, porque qué se está buscando ahí, o hasta el punto de abusos, o el de no reconocerte también en esa parte, porque también hay personas que no se reconocen desde el lado sexual, que lo oprimen, que lo hacen a un lado, entonces también se puede trabajar esa parte. O sea, para el que no quiere tener relaciones sexuales, también le ayuda una terapia de barras para liberar esa parte y bueno. Pues. Sí, porque al final todo tiene una razón, o sea, tanto el hacerlo como el no hacerlo, el de estar en medio y de todo, o sea, de parte de todo, hasta en lo emocional, la tristeza, el dinero, la abundancia, la gratitud, el ser agradecidos, el no serlo, el estar a medias o con ciertas personas. O sea, todo tiene un porqué, todo viene a raíz de algo. De igual manera, los hombres que sufren de impotencia sexual, y no es por mí, mendigos, pero luego voy a terapia. No, también los hombres que tienen impotencia sexual, ¿pueden trabajarla con las barras? Sí, es que todo tiene algo que ver con algo que hemos vivido, con algo que hemos pasado, con alguna creencia que tenemos. Todo está relacionado. Muchas veces creemos que no es así, o que ciertas cosas no necesitamos verlas desde ese lado, pero es que todo está conectado, todo está relacionado a lo que hemos vivido, a lo que hemos pensado, a lo que hemos guardado, a lo que hemos callado y hasta lo que hemos también aparentado a los demás. Fátima, ¿qué necesito para empezar con una terapia de barras? ¿Cuál es mi preparación? ¿Qué es lo que necesito hacer antes de llegar a solicitar la terapia? Sobre todo yo creo que la honestidad, pero contigo mismo. El por qué quieres realizarlo, el que quieres trabajar y la disposición a hacerlo. No hay una preparación previa de, no sé, no tomes agua o no tomes alcohol en tanto tiempo antes de... Puedo simplemente llegar contigo y decir, oye, me gustaría tener una terapia. Así, sin más, sí. Así. Sí, no, una preparación tal cual física o de alimentos o algo así, no. No hay. No hay. Qué experiencia de vida y de éxito tan hermosa nos has compartido hoy, Fátima. Te agradezco mucho el que hayas compartido eso. Luego vamos a tener más podcast platicando contigo acerca de las otras herramientas holísticas que manejas, que dominas y de manera muy bien, por cierto. Pero ya será en otra ocasión. Por lo pronto, sí me gustaría que le compartieras a toda la raza a partir de cuándo, cómo, para qué puede servir una terapia de barras en sí, en general. ¿Qué es una barra de Access? ¿Qué es una terapia de barra de Access y para qué sirve? Una terapia de barras es para ayudarnos a liberar, a desbloquear emociones, creencias, patrones, pensamientos. Y el momento es cuando sientas que necesitas cambiar algo en tu vida, que necesitas mejorar o que necesitas hacer una sanación interna. Así de fácil. Así de fácil. Muchas gracias. Oh, gracias a ti. Gracias Por el espacio. Luego nos vemos.
Romo Munguía, laboratorio y estudio fotográfico. Mi Bombón, detalles y más. En Zacatecas, Guadalupe y Aguascalientes, La Túa Pizza. Pollos rostizados El Forastero en Zacatecas y Guadalupe. Las Changueras de Zacatecas, los mejores mariscos estilo Mazatlán. Presentaron. Planeta Pepino presentó